Tendremos entonces la presentación menos 2x y esta gráfica que manejamos como menos 2x, el resultado fue esto. Una vez que ya vimos cómo se hace la graficación, bueno, vemos entonces que cuando dije menos 2x también pasaba por el origen. No le estoy poniendo un número más, no le estoy restando un número menos tampoco. Salvo en este caso, cuando ya le estoy sumando 5, al sumarle 5, la gráfica, si nos fijamos, va a pasar por el primer cuadrante. Ya no cruza por el origen. Y cuando le quito 5, entonces la gráfica se mueve hacia el cuadrante 3. O sea, la recta se mueve hacia el cuadrante 3. Y de acuerdo a esta información, lo que podemos ver es esto, ¿no? Cuando tengo 2x, la forma pasa por el origen, la recta pasa por el origen, ¿sí? Cruzando cuadrante 1 y 3. Cuando le resto 5, baja al tercer o cuarto cuadrante. Cuando le sumo 5, se sube al segundo cuadrante. La misma función 2x, pero negativa, lo único que hace es invertirse, cambiar la forma, pero sigue pasando por el origen. Entonces, menos 2x más 5 es semejante a esta de aquí, menos 2x más 5. Lo que hizo también es invertirse. ¿Se fijan? Es nada más el hecho de invertirse. Y cuando tengo menos 2x menos 5, es esta misma función, pero en todos negativos, baja entonces al tercer cuadrante, invade el segundo, el tercero y el cuarto. Si vemos esta gráfica de aquí y vemos esta de acá, y nos imaginamos entonces, vamos a ponerlo así. Si esta gráfica que estamos viendo aquí y esta que está acá, me la imagino así, aquí están involucradas, en este mismo plano cartesiano, están involucradas dos funciones. Si me imagino esta otra recta, ahora tengo tres funciones. Si me imagino esta otra, tengo cuatro funciones. Y así sucesivamente puedo estar pensando en varias funciones involucradas, por lo que si echo a andar mi imaginación y quiero analizar cada una de estas rectas, bien, si ustedes se fijan, entonces estoy llenando todos los espacios posibles de tal manera que si me pongo a pensar, cada una de ellas representa una ecuación. Si este fuera un reilete con el que está jugando un niño y está dando vueltas, quiere decir que la descripción de las vueltas del reilete del niño están representando miles de funciones al mismo tiempo en el plano cartesiano. Eso no lo vemos mentalmente, o sea, no nos imaginamos. Cuando un niño está jugando con un objeto, no nos imaginamos que el niño esté jugando con una serie de representaciones o digamos de gráficas, de ecuaciones, de funciones. Eso no nos lo imaginamos. Si nosotros vamos a poner esto de la siguiente manera, podemos entonces imaginar la siguiente figura. Y la siguiente imagen. Esta es la que más enfocaría, la que más nos quedaría. Ese no es video, no quiero un video. Bien, no necesitamos entonces
que nos haga el favor el PowerPoint, pero si nosotros nos ponemos a ver a presentación que estamos viendo aquí, déjame ver, dejé de presentar, ok, aquí está. Si yo me imagino entonces en el mismo plano cartesiano, si yo me imagino insertar una rueda de un carro, lo podría ver de esta manera. Vamos a imaginarnos entonces que esta es una rueda de un carro, ¿sí? Y que está dando vueltas constantemente. Si yo trazo una línea de un extremo al otro, bueno, no se ve porque el mismo color, ¿sí? Pero estaría dándome yo cuenta que mientras este vehículo está rodando respecto al eje, estaría entonces también representando una cantidad infinita de funciones, ¿ok? De funciones como esta, que estarían girando todas con la característica de que no tienen ni más 5 ni menos 5 ni más nada. Es una pura función, menos, por ejemplo, menos 5x, menos, menos 4x, menos 3x, menos 2x, menos 1, menos 0x, o 0x simplemente, 1x, 2x, 3x, y probablemente podría estarme imaginando con 1.01, 1.02, 1.03, que es la verdadera descripción entonces de un vehículo. Bien, teniendo entonces esta idea y lo que estamos representando, ¿para qué nos servía esta cuestión del plano cartesiano? Era entonces para representar el, la gráfica en un plano cartesiano. ¿De qué manera lo iba a hacer? Bien, entonces, dentro del contenido que estamos manejando, vamos a ver. Ok, uno de los temas que también nos están ocupando ah, son las ecuaciones cuadráticas. Bueno, no hemos visto algunos otros temas, como por ejemplo, ya las relaciones y funciones, las acabamos de ver, propiedades de los fluidos. Ah, esta presentación que vamos a ver ahora es para analizar básicamente algunas características efectivamente de los fluidos. Y pueden estarlo viendo ya en este momento. Y empezamos con la parte de arriba. Aquí vamos a ver entonces nosotros, ya estuvimos viendo cuáles son los fluidos. Estábamos hablando de los fluidos como el agua, los aceites, algunos líquidos, y los fluidos también como los gases. Los gases son fluidos por excelencia porque son muy fáciles de adaptarse al espacio que los contiene y de adaptarse al ducto que los transporta. Todos ellos tienen características semejantes en mayor o menor grado. O sea, respecto a la fluidez. La fluidez es la capacidad de los líquidos y los gases para moverse progresivamente, o sea, para moverse constantemente, para moverse espacio por espacio hacia un lugar o pasar a través de orificios pequeños, debido a la capacidad de las partículas para desplazarse.
Bien, cuando yo tengo, digamos, un recipiente, voy y me compro, por ejemplo, un cantarito, un garrafón de los que venden en Tonalá. Esos cantaritos de barro, agua, que tenga sabor al barro. Bien, cuando yo lo compro, yo lo lleno de agua y tengo que ponerlo en un plato porque después de unas horas, eh, el garrafón ya soltó mucha agua. Mucha gente ve el garrafón y dicen, oh, es que está sudando, porque ven que por las paredes del garrafón se empieza a escurrir el agua y tengo que ponerle un plato para que se llene ahí el agua, para que se quede ahí el agua, que no se tire. Lo que realmente está ocurriendo, ok, en este fenómeno, bueno, yo creo que ya todos lo sabemos, es que cuando yo tengo el garrafón, cualquiera que sea, ¿sí? Bien, el agua que está contenida eh, hace un empuje hacia los lados, habíamos dicho, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia todos los lados. Entonces, bueno, las moléculas del agua son muy, muy, muy pequeñas comparadas con con el, este, con el objeto que lo contiene, en este caso con el garrafón que yo compré para ponerle agua, ¿ok? Entonces, uh, el garrafón tiene pequeños orificios, no es totalmente sólido, ¿ok? Entonces, poco a poco el agua va a ir traspasando, ¿sí? El agua va a ir traspasando y se va a empezar a escurrir por la orilla del garrafón. Pareciera que estuviera sudando, pero realmente lo que pasa es que el agua se está tirando por los orificios pequeños del cántaro que compré, del garrafón que haya comprado. Y como lo está haciendo por todos lados de las paredes del garrafón, pues es una velocidad bastante grande a la que está ocurriendo y entonces voy a tener al rato un platito pues lleno de agua que aparentemente el garrafón estuvo sudando. Si realmente sudara, bueno, estaría sudando sin que tuviera agua adentro, pero realmente está pasando que se está filtrando. Esa es la fluidez. El agua está fluyendo rápidamente por los orificios del cántaro. Si este cántaro yo lo llenara con gasolina, entonces el efecto también sería igual, ¿sí? También sería igual, pero en este caso ya no estaríamos hablando de que estuviera sudando y de que se acumularía en un plato, ¿sí? Es tan rápida la filtración de la gasolina a través de los poros del cántaro que, que no alcanza siquiera a escurrir hacia abajo. Se evapora inmediatamente y no lo voy a ver, a la gasolina no la voy a ver caer. Se va a estar evaporando, se va a estar yendo al espacio, aparte de la que se está escapando por la parte de arriba del cántaro, también por los lados, y lo único que voy a ver es que se pone como si estuviera mojado, pero es tal la fluidez que no se escurre, no se condensa, no se concentran las moléculas unas con otras, y entonces tienden a volatilizarse y algunas se quedan atrapadas entre el garrafón y por eso voy a ver como si estuviera mojado, pero no van a caer. Así hay otros líquidos, otros gases que hacen la misma función, también se escapan de la misma forma, pero ni siquiera alcanzan a notarse la humedad, simplemente se... Por lo tanto, la fluidez va en contra de la viscosidad. La viscosidad es la propiedad de los fluidos o de los líquidos que indica la dificultad con la que pasan a través de los espacios vacíos. Un líquido es más viscoso cuanto menor es su fluidez. ¿Sí? La viscosidad es debida a la fuerza e interacción entre las partículas. O sea, ¿qué tanto se están juntando? ¿Qué tanto se pueden empujar? Por lo tanto, si yo lleno este mismo recipiente con aceite, pues va a tardar muchísimo más tiempo
en manifestarse las gotas de aceite en la parte de afuera, porque las moléculas de aceite están más juntas unas de otras y es más difícil que se separen unas de otras para cruzar por los orificios. Si yo lleno el contenido de miel, mucho más tiempo se va a tardar. Es como si pensara yo en que la llenara de canicas, el cántaro lleno de canicas, algún día una canica va a poder atravesar por la porosidad del cántaro. Entonces, la viscosidad es prácticamente nula, la viscosidad en la miel es bastante alta, la viscosidad en el aceite es menor que la de la miel y la viscosidad de otros fluidos es mucho menor. ¿Ok? La tensión de vapor, se llama tensión de vapor a la propiedad de los líquidos o fluidos que tienen para transformarse en gas. Los gases tienden a disociarse, es decir, a separar sus moléculas unas de otras y a esparcirse, mientras que los líquidos tienden a evaporarse. Los fluidos líquidos como el agua es un elemento muy fácil de evaporarse, la gasolina mucho más fácil, el alcohol mucho más fácil porque sus moléculas no están tan unidas unas con otras. Bien, la miel tiende a evaporarse, pero el agua que contiene la miel, no la miel en sí. Las propiedades de la miel son de características muy especiales. Sí están enlazadas sus moléculas con agua, pero la sacarosa y los otros compuestos de la misma miel no se van a separar tan fácilmente. Son más sólidos, es decir, sus moléculas están más enganchadas unas con otras. En una roca las moléculas están prácticamente ocupando casi el mismo lugar de tan comprimidas que están. Por eso algunos metales tienden a ser más preciosos o valer más que otros. El oro es un metal que sus moléculas están bastante unidas y por eso un pequeño cuadro de oro es más pesado que otro pequeño cuadro, pero de aluminio, por ejemplo. O sea, el mismo cuadro del mismo tamaño oro que el mismo cuadro del mismo tamaño de aluminio, no van a pesar lo mismo. El oro tiende a ser más pesado. De aquí, que es la respuesta a la pregunta que les había hecho, que qué pesaba más, un kilo de lana que un kilo de plomo, ¿sí? Entonces, si estoy hablando de kilos, los dos van a pesar un kilo, solo que su masa y su volumen, su volumen más bien tienden a ampliarse más que otro. Bien, bien, entonces, en el siguiente contenido, estamos hablando de la tensión superficial. La tensión superficial es la interacción de las partículas en la superficie del agua. Mientras el agua esté estancada en un espacio, no tengo mucha dificultad en el sentido de que sus moléculas se separen unas con otras. Se van a separar para evaporarse a medida que la temperatura aumente, pero no van a separarse tan fácilmente. Y el ejemplo lo podemos ver, bueno, aquí pusieron un mosquito, un zancudo, que realmente los mosquitos no tienen esta característica. Hay otros insectos que sí las tienen, de poder separar sobre el agua de acuerdo a las características de las puntas de sus patas, ¿sí? Entonces, esos insectos que logran pararse encima del agua tienen unas cojinetes especiales en las puntas de las patas que no penetran la superficie del agua, es decir, no empujan una molécula con otra hacia los lados para entrar por en medio. Mientras que si yo lanzo una piedra, lo que hace la piedra es empujar las moléculas hacia los lados y abrirse paso por entre las moléculas hasta llegar al fondo. De acuerdo a la densidad del objeto que yo eche en el agua, el objeto va a bajar directo o va a bajar haciendo una culebrita, es decir, moviéndose hacia un lado y hacia otro, empujando las moléculas hacia los lados. Es como cuando dejamos caer una hoja de papel o una hoja de un árbol
en el espacio acá afuera, la hoja va a hacer esto, ¿sí? Porque se está abriendo paso entre las moléculas del aire hasta llegar a la parte de abajo. A veces empiezan a dar vuelta porque agarran otro ritmo de acuerdo a la forma de la hoja y caen mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, esta fuerza de unión en las moléculas del agua hace que el agua sea más densa o menos densa. Hay aguas más pesadas que otras dependiendo del contenido de los minerales que tengan. Y en general, la tensión superficial se refiere a eso, a la posibilidad o la imposibilidad de traspasar la superficie con una mano, con un objeto. La tensión superficial, por lo tanto, como les decía, de la miel, pues es bastante alta porque yo puedo dejar caer una canica y dependiendo la calidad de la miel, voy a alcanzar a ver que la canica se va hundiendo. Si es una miel mala, pues rápidamente se va a ir a lo profundo porque tiene bastante agua, está muy hidratada esa miel. No es una miel pura. Mientras que la miel, que es más natural, tiene una viscosidad muy alta y al dejar caer una canica, si no está caliente, pues se va a detener en la superficie y se va a hundir poco a poco. Si está caliente la miel, la canica se va a hundir rápidamente. ¿Por qué? Porque el calor hace que las moléculas que la contienen se hinchen y al hincharse entonces pierden cohesión, es decir, se desenganchan muy fácilmente y entonces al expandirse unas con otras dejan mayor espacio en el centro entre una y otra y pues penetran y se van hasta el fondo de una manera bastante sencilla. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver, seguimos con el contenido. En la siguiente parte vamos a ver el comportamiento de los fluidos. El comportamiento de los fluidos tiene todas estas características. Viscosidad, tensión superficial, ya vimos algunas de ellas. La capilaridad, la capacidad de unirse unas con otras. La cohesión, qué tan unidas están unas moléculas con otras. La adhesión, qué tanto comparten sus enlaces como para no permitir que se separen. La incompresibilidad, es decir, la tendencia a no dejarse ser más pequeñas. La densidad, qué tantas moléculas en un espacio determinado contienen. El peso específico de acuerdo a su tamaño, el peso, como por eso les decía, que un kilo de lana pesa lo mismo que un kilo de plomo o de oro. ¿Okay? La presión que ejercen sobre la superficie de la Tierra, la presión hidráulica que pueden generar, la presión atmosférica que están recibiendo o que ellas mismas ejercen sobre lo demás, la presión absoluta y la presión manométrica. Son los comportamientos de los fluidos que mayormente estaríamos estudiando. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejemplo podemos ver nosotros el comportamiento de las moléculas dentro de un líquido. Aquí, bueno, la presión están en diferentes direcciones, porque sí, aparte de que el líquido está ejerciendo una presión hacia los lados, el mismo hecho de que el agua sea presionada hacia abajo va a vencer algunas moléculas para empujar hacia abajo, pero obviamente las que están aquí no van a atravesar la pared, tienen que irse hacia otro lado. Entonces, de acuerdo a la temperatura que tengamos aquí dentro de este contenido, las moléculas van a empezar a subir y a bajar. Las moléculas más frías van a tender a subir a la superficie y las moléculas más frías tienden a bajar. Eso es lo que provoca entonces las olas en el mar. El agua que está en la superficie se empieza a calentar, ¿ok? Se empieza a calentar y empieza a haber un movimiento de las moléculas de la parte de arriba del agua a subir, a subir cada vez más. Llega el aire, la enfría
y las moléculas tienden a bajar. Entonces, ese subir y bajar provoca un movimiento en el agua. Otro de las causas, la más común, son los vientos. Cuando los vientos pasan sobre la superficie del mar, empujan el agua en direcciones diferentes y este cambio de temperaturas, aunado al movimiento de los vientos y también eh, al deshielo, al agua a los hielos que se desbaratan en los polos, al momento que se desbaratan, tienden a bajar a la profundidad del mar, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos se juntan y venimos a tener las olas, las mareas altas, también la fuerza que ejerce, la atracción que ejerce la luna sobre el agua, como son grandes cantidades, se alcanza a percibir, por eso en las noches de luna llena sube la marea en las playas. Bien, vamos a quitar esto de aquí. Ok, porque lo voy a estar arrastrando por todas las presentaciones y se va a quedar en el video y no quiero, entonces, ok. Los sólidos los podemos ver, las características, por ejemplo, dicen los sólidos, forma y volumen constantes, no cambian, el sólido permanece, o sea, una piedra, un trozo de hierro, etcétera, etcétera. Esa es la característica de los sólidos. Los líquidos tienen un volumen constante, pero la forma cambia dependiendo del recipiente que lo contenga o los fenómenos que la transformen. El agua es muy dócil, tiende a adaptarse, tiende a permitir que objetos entren en ella, tiende a subir de nivel, a bajar de nivel. Uh, es un elemento más dócil. Los gases no tienen ni forma ni volumen constante. Ellos dependen de la temperatura, del viento, del empuje de otros materiales. Ellos cambian dependiendo las necesidades del espacio. Son muchísimo más dóciles que los líquidos. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, tenemos el oxígeno, el gas butano, el gas metano, el propano que utilizamos en la cocina y otros tipos de gases. ¿Ok? Y los líquidos, bueno, tenemos como el agua, el alcohol, la gasolina, el diésel y otros tipos de gases. ¿Ok? Entonces, hablando respecto a la densidad, aquí podemos tener nosotros 1 kilo de madera, 1 kilo de metal, 1 kilo de agua. Si vemos estos tres ejemplos, no están ocupando el mismo espacio, ¿ok? Aquí podemos darnos cuenta entonces que las moléculas del metal están mucho más comprimidas, mucho más pegadas unas con otras. Es como si todos en el salón, las 20 personas, nos agarráramos de la mano, ¿sí? Y formáramos estrellitas estirando las manos, pues es el caso entonces del agua. Si en lugar de agarrarnos de las manos nos engancháramos de los codos, tenderíamos a reducir el espacio que ocupamos. Y si todos en bola nos abrazamos al mismo tiempo, ocupamos muchísimo menor espacio. A eso se refiere entonces la densidad en los objetos. ¿Ok? Los líquidos, la unión entre las partículas es más débil que en los sólidos, son las características de los líquidos. La estructura de los líquidos es desordenada, o sea, no tiene un orden fijo, cambia. Forman pequeños grupos que pueden desplazarse unos respecto a otros. Por ejemplo, en un arroyo podemos ver cómo en las orillas el agua va más lenta y en el centro mucho más rápido. En la medida que se acerca a las orillas, hay más resistencia por las orillas, entonces tiende a detenerse, a ser menos fuerte la corriente en las orillas. El movimiento de las partículas aumenta al calentar el líquido, es decir, eh, cuando yo caliento un recipiente con agua, el agua es más fácil de moverse. Si la enfrío, tiende a disminuir esa capacidad de moverse. Si la sigo enfriando, llega el momento en que no se va a mover porque ya se convirtió en hielo. Ese es el ejemplo entonces de el movimiento de los líquidos. Tenemos tres estados de materia comunes, porque hay otros aparte del sólido, líquido y gaseoso. Ya en la física se han hecho más investigaciones, hemos avanzado en esto al respecto y
y el plasma es otro tipo de estado de la materia. Pero los básicos que hemos estudiado, que seguiremos estudiando por mucho tiempo, son el estado sólido, ¿sí? El estado sólido no se modifica, por eso están sus enlaces, si se fijan, están bien definidos. Los líquidos, las moléculas de los líquidos están unidas unas con otras, pero no enlazadas, o sea, están sueltas. Por eso son tan dóciles, por eso es tan fácil moverlos y modificarlos. Y el estado gaseoso, sus moléculas están totalmente separadas, no están combinadas unas con otras. Hay bastante espacio vacío entre unas y otras. ¿Qué espacio vacío hay? Bueno, pues el hidrógeno, hay moléculas de helio, hay moléculas, perdón, de nitrógeno, fósforo, de azufre, entre las moléculas de los gases. Entonces no se unen totalmente, tienden a mantenerse más separadas. Correcto. Bien, entonces estas son las características que acompañan a la materia que estamos estudiando, sólidos, líquidos y gaseosos. Ok. Entonces, nos quedan 2 minutos de grabación. Detenemos aquí para generar el video. Ok.